Tengo que decirte que tenía muchas ganas de hablar contigo y entrevistarte. Así que esta va a ser una entrevista especial. Quería preguntarte, que me contaras cuánto tiempo llevas, cómo empezaste tú con esto de la pesca aquí en Denia. Bueno, pues yo empecé con mi padre, de eso hace ya 42 años, empecé a los 16 años, también con un barco que se llama de madera entonces, Vicente Isabel, empecé con mi padre y con mi hermano, que es una tradición familiar entre nosotros. Y mi abuelo también ya era pescador. ¿Te llaman el zurdo? El zurdo. La tradición familiar es sí. del zurdo. Del zurdo. ¿De dónde viene este Mi mote? padre se llamaba el zurdo y mi abuelo se llamaba el zurdo, se Astella, que eran mi padre y mi abuelo eran de Moraira. Porque yo no conozco tu nombre, yo te conozco por el zurdo. Y poca gente lo conoce, la verdad es que la conoce muy poca gente. ¿Y cómo se llama el barco donde estamos? Pues més de lo mateix, es La Sal y Zurdo. Muy bien. Pues te quería preguntar, además de eso, que me cuentes pues alguna anécdota que tengas del mar, de todo este tiempo que llevas, porque has dicho que llevas 40 y pico años. 42 años, y desde los 16. Creo que te jubilas en breve. Pues si todo cuadra y todo está así, pues en breve ya nos pasaremos a la vida del relax. O sea, esta puede ser tu última entrevista en el barco, por eso hemos querido hacerla aquí. Cuéntanos algo de cuál es el arte que tú utilizas y cuáles son los productos que sueles pescar. Nosotros pescamos, como verás, es una red, ¿no? Y esto es, la función de él es que hace como un embudo. Y si te fijas, bueno, en el final verás que está el copo y el sistema que pescamos es que la red forma un embudo y vamos arrastrando sobre el fondo marino. Y todo lo que arrastramos, pues todo lo que va entrando en el embudo es lo que pescamos. La gracia está en hacer un buen embudo para llenarlo. Por eso se llama de arrastre, ¿no? De arrastre. Si nosotros estamos todo el día arrastrando la red. ¿Qué profundidad hay donde más o menos la zona donde se pesca, ¿no? Desde Denia? En Denia, pues bueno, está el canal que separa Denia y Ibiza, y cuando pescamos en Denia, en los caladeros de Denia, estamos en la cara de aquí del canal de Ibiza. Cuando pescamos en Ibiza, estamos en el otro lado del canal. Y los fondos son, pues, bueno, nosotros trabajamos en braces. La gamba se pesca desde 300 braces hasta 430 braces. No son estos sistemas millas, brazas, y es un poco diferente. ¿Qué metros serían? Pues de 500 metros hasta unos 800 metros es la variación en que pescamos la gamba roja. ¿Lo que pescas, las variedades que pescas es gamba roja y algunos otros? Sí, nosotros lo fundamental es la gamba roja, pero con eso cogemos bacalao, furó, cangrejos gordos de los rojos, merluzas y ya está, hay varias cosas más. Pero la base principal económica es la gamba roja. La gamba roja. Este mes en la gamba roja vamos a hablar en septiembre, pero creo que ya vas a estar jubilado. En septiembre yo estaré a tu lado, sentado. A mi lado, haciendo la entrevista. Y este mes, que el Cuina de Territori, estamos hablando sobre el bacalao o los bacalaets, que es un producto típico aquí en Denia, ¿no? Sí, es... Bueno, que yo sepa, els bacallarets y todo siempre es una tradición de los pescadores también. Creo yo, no, normalmente es una cosa antigua, sabes que antes no había neveras, solo había un poco de hielo, quien podía tenerlo, y una manera de conservar el pescado era secarlo al viento. Y de ser una cosa de necesidad, hoy en día es un lujo. Podría ser una de las tapas típicas mejores y más bonitas de la Marina Alta. Es un plato gourmet. Es un plato, pues sí. ¿No? Sí. Si te preguntara cómo te gusta a ti el bacalaet, ¿cómo te lo tomas habitualmente? Pues, nosotros diem, nunca lo dejamos secar del todo, sino nosotros diem als pescadors samoraet. Samoraet vol dir de un día per l'altre. Los que has visto hoy, ¿no? Hoy y te los comes mañana. Que no llegan a estar secos, pero tampoco están frescos. Es un término medio que es como mejor están, a la brasa.
a la brasa, A la brasa. tal cual. Tal cual. Hoy he visto que tenías ahí que parece como si hubieras tendido la ropa y Bueno. está tendido es bacalaet. Sí. Entonces eso quiere decir que mañana estos estarán en su punto. En su punto. Con lo cual mañana te vas a pegar un festín porque he visto ahí que tienes bastante. ¿Esos son para consumo propio o...? Sí, consumo. Yo nunca he vendido nada. Estas cosas las haces por gusto. De esto hoy en día hay industrial, como tú sabrás, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver de lo que puede hacer uno por gusto, hacer unos bacallares industriales para la hostelería y tal. Claro. Aquí en Denia es un lujo por la proximidad. Yo estoy en el Magasinos y he tardado 5 minutos en llegar. Bien. Había quedado en la lonja contigo y he Sí. tardado 5 minutos en hacer esta entrevista. O sea, es un lujo. Y una pregunta, cuando vais a pescar la gamba, ¿y por qué pescas bacalaet? ¿Porque coinciden en profundidad? A veces coinciden en profundidad, pero nosotros cogemos muy poco. Podemos coger una caja, 2 cajas, 3 cajas, o ningún bacalao, porque cuando no hay, no hay. No es la profundidad en la que viven los bacallarets. Los bacallarets se pescan normalmente pues, de 120 brazas hasta 200, 220 es el agua del bacallaret, que ya vas a por ello, ¿comprendes? Es el agua donde él se cría y donde hay en mucha cantidad. Pues bueno, ¿alguna anécdota que nos quieras contar de todos estos años de marinera, Buah, relacionado yo qué con el sé. bacalao, con Con- las gambas, con estos 47 15 años? años, pues yo qué sé, pues como todo. Antes el pescar era un trabajo durísimo. Cuando empecé yo, con 16 años, pues era durísimo, era un trabajo muy duro. Las condiciones, los barcos eran de madera, los motores eran semidiésel de 2 pistones, y el trabajo en sí era muy pesado, se hacía todo a mano. No había electrónica, aunque parezca mentira, hoy en día para mandar un barco tienes que ser ingeniero. Si eres ingeniero informático, mejor que pescador. Pues no es mentira. Hoy todo se basa con los satélites, tenemos triplicado los satélites, el arte de pesca está todo monitorizado y todos son, hoy la pesca es tic, 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 Por tac, tac, ordenador. tac, tac y ya está. Y no tiene nada que ver, la verdad. ¿Y ahora que te vas a retirar, crees que vas a echar de menos ir a pescar o el mar, el Mediterráneo? Hombre, el mar no creo que me vaya yo muy lejos del mar, pero no. Iremos a pescar. Vamos, compraremos una lanchita y nos iremos de relax A disfrutar. a disfrutar de lo que nos pueda quedar. A ver amaneceres y atardeceres. Eso seguro. Oye, pues un placer haber hablado contigo. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y aunque me da pena que te jubiles porque se pierde conocimiento, me alegro por ti y espero verte en el barrio Baix la Mar, que sois del barrio. Ya que tú eres de Magacinos, ¿no? Me has dicho Sí. que estás de... Y yo he nacido en el... Bueno, he nacido, he vivido toda la vida en el Carrer. En el Carrer Pont, ¿no? Toda la vida en el Carrer. La de Villas Ferrer, ahí hemos nacido. Pues oye, brindo contigo otra vez y salud y que Igualmente. te vaya muy bien Y que va. jubilado. Esa es la faena. Un abrazo.